Hola, qué alegría saludarles nuevamente en este espacio es Noticias Centroamérica, aquí por su cadena centroamericana de noticias. Vamos a iniciar con el recorrido de las noticias más importantes en los últimos días de esta manera. Bueno, y arrancamos este recorrido de informativo de la semana en Nicaragua, porque la violencia y la represión ya suman más de 157 muertos ante la alarmante cifra de asesinatos. Michel Forst, relator de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, se pronunció y dijo lo siguiente. Quiero manifestar mi profunda preocupación por la situación que se vive en Nicaragua. He recibido mucha información sobre una serie de incidentes en varias ciudades del país, en especial sobre uso excesivo de la fuerza por parte del cuerpo de seguridad, incluyendo policía antimotines, así como de grupos armados progubernamentales en contra de manifestantes pacíficos. Muchas de las personas que manifestan son jóvenes estudiantes, así como defensores y defensoras de derechos humanos, campesinos, periodistas y ciudadanos no armados autoconvocados. También he recibido información de que varios defensores y defensoras de derechos humanos, así como sacerdotes, han recibido amenazas de muerte en represalia por sus actividades de denuncia y condena de violaciones de derechos humanos. Hay defensores y defensoras que alegan ser objeto de campañas de intimidación, hostigamiento y estigmatización. Desde el inicio de las protestas hasta la fecha, algunos defensores y defensoras han sentido un recrudecimiento de dichas campañas que generan hostilidad y tensión en su comunidad. Entre tanto, congresistas estadounidenses le han enviado una carta al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en la que solicitan trabajar abierta y públicamente para restaurar el orden democrático en Nicaragua y además lo instan a considerar la suspensión de Nicaragua como Estado miembro de este organismo mediante la invocación del artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana. La misiva también expresa a Almagro que aún no es demasiado tarde para que la OEA se una al pueblo nicaragüense y demuestre un inequívoco apego a los principios democráticos consignados en la Carta Democrática Interamericana. Bueno, y ahora nos vamos a Panamá. El expresidente Ricardo Martinelli, quien fue extraditado desde Estados Unidos, pues causó revuelo al llegar y al pisar suelo panameño. Una gran polémica y un torbellino de comentarios también. Martinelli llegó esposado a Panamá y el mismo día conoció por parte de la Corte las razones por las cuales permanecerá detenido. En este caso sería por unas escuchas ilegales a un centenar de personas durante los últimos meses de su gobierno. Luego de la audiencia, el mandatario o el exmandatario tuvo que ser recluido en el Hospital Santo Tomás para atender una condición cardíaca y un cuadro de hipertensión. Y tras 2 días de estar hospitalizado fue trasladado nuevamente al centro penitenciario El Renacer, en donde se mantendrá hasta la próxima audiencia que será pautada o que fue pautada para este 19 de junio. La defensa del exmandatario ha denunciado irregularidades en su traslado de Estados Unidos a Panamá y además violaciones a sus derechos. Entre tanto, la Cancillería de Panamá también inició el trámite de solicitud de extradición de 2 de los hijos de Ricardo Martinelli, quienes se presumen se encuentran también en Estados Unidos y están siendo imputados por los delitos de lavado de dinero tras el escándalo del pago de sobornos por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Bueno, y el Tribunal Electoral de Guatemala ordenó comenzar el proceso de cancelación del partido Frente de Convergencia Nacional, el FCN Nación, el partido oficialista colectivo que llevó en 2015 el presidente Jimmy Morales por haber utilizado supuestamente aportes anónimos durante la campaña. El Pleno de Magistrados instruyó al registro de ciudadanos que comience con el trámite luego que coincidieron en que el partido oficial usara los aportes que fueron realizados por distintas sociedades con el objeto de financiar a dicha organización política, recursos que no fueron registrados ni reportados en el tiempo establecido. El vocero del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, Luis Ramírez, indicó que el partido usó los aportes anónimos para financiar a dicha organización política mediante el pago de fiscales electorales e impresión de material publicitario.
Los aportes fueron recibidos, administrados y distribuidos a través de la entidad Nova Servicios Sociedad Anónima y consecuentemente no fueron registrados en la contabilidad del partido político ni reportados dentro del plazo legal y de forma total ante el Tribunal Supremo Electoral. Ramírez afirmó que la notificación ya fue entregada a la agrupación política y ahora corresponde al Registro de Ciudadanos ejecutar el proceso. Esta decisión fue tomada luego de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, solicitaran al ente electoral en abril pasado la cancelación del partido. Según la investigación de ambos órganos durante la campaña electoral de 2015 que llevó a Jimmy Morales a la presidencia, el FSN Nación incurrió en financiamiento electoral ilícito al recibir recursos económicos que no declaró, como lo indica la normativa. Por este mismo caso, el pasado 6 de junio, la jueza de mayor riesgo, Erika Caifán, resolvió procesar a los grandes empresarios de Guatemala, José Fraterno Vila Girón, Salvador País del Carmen, José Torreviarte Novela, José Castillo Villacorta y Felipe Bosch Gutiérrez, sindicados de coordinar, financiar, implementar y ejecutar el mecanismo de aportación anónima de recursos económicos al partido. Bueno, entre tanto, un juez negó la solicitud de extraditar al ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, que se encuentra en España, por un caso de lavado de dinero y el escándalo de corrupción que involucra a empresarios, ministros y al expresidente Otto Pérez Molina. Vamos a ver la nota. Está confirmado que España no va a extraditar a Julio Ligorría, el ex embajador de Guatemala en Estados Unidos, detenido en Madrid, España, en septiembre de 2017 por la Interpol, respondiendo a una orden de captura emitida por la justicia guatemalteca en su contra por los delitos de financiamiento electoral ilícito y lavado de activos. Luego de su captura, Guatemala pidió a España su extradición para que el ex embajador enfrentara la justicia guatemalteca, pero para los tribunales españoles no es viable la extradición. La resolución indica que deniega la entrega de Julio Ligorría por considerar que los hechos por los cuales lo acusa Guatemala no son constitutivos de un delito de blanqueo de capitales según el derecho español vigente. También la audiencia española alega que otra causa para negar la extradición es que el ex embajador ostenta la ciudadanía española y la condición de ser nacional es motivo de denegación según el Tratado de Extradición entre España y Guatemala. Ligorría está sindicado de haber buscado recursos para financiar la campaña electoral del expresidente Otto Pérez Molina, actualmente en prisión. Además del expediente de financiamiento ilícito, al ex embajador Ligorría también se le une al caso Construcción y Corrupción, donde se descubrió una red de pago de sobornos millonarios al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, actualmente prófugo de la justicia. El ex embajador de 61 años, Julio Ligorría, se encontraba bajo arresto domiciliario, medida cautelar que podría ser revertida. Bueno, y las autoridades en Guatemala siguen alertas por la situación del volcán de fuego. A la vuelta les contamos por qué. Bueno, continuamos con más información. Las autoridades de Guatemala siguen alertando a la población sobre los peligros de estar en zonas cercanas al volcán de fuego. Al menos 200 personas desaparecidas son todavía el foco de la búsqueda de los rescatistas que desde hace más de casi 2 semanas no han descansado desde que el volcán de fuego hizo erupción. Las tareas de rescate en la comunidad Las Lajas de Alotenango, que fue soterrada por la erupción del volcán de fuego, continúan a través de la Unidad Humanitaria de Rescate del Ejército de Guatemala y de los bomberos voluntarios. El volcán de fuego sigue activo y no les ha dado tregua, por eso no los hace, pero esta situación de la actividad constante del volcán de fuego no los hace dar marcha atrás en las tareas de rescate de los cuerpos. Las tareas de rescate se realizan desde las 7 de la mañana hasta aproximadamente horas del mediodía, porque es justo en ese momento cuando la lluvia arrecia en la parte alta del volcán. Recordemos que las lluvias son un factor determinante para el descenso de lahares que ponen en riesgo la vida de quienes se encuentran en las cercanías del volcán de fuego. Por eso las autoridades han desalojado la zona y solo permanecen personas autorizadas en labores de rescate. Entre tanto, el Banco Mundial, la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas están apoyando a Guatemala en la elaboración de un plan de recuperación tras esta violenta erupción.
Y bueno, alrededor de 150 abogados han sido asesinados en Honduras entre el 2002 y lo que va del 2018, según el comisionado de los derechos humanos Roberto Herrera, quien además señaló que más del 90% de estos casos está impune. Del total de abogados asesinados en Honduras en los últimos 16 años, alrededor de 130 se registraron entre 2010 y 2018, según indicó el comisionado de los derechos humanos en un informe. El defensor del pueblo hondureño indicó que le preocupa el nivel de impunidad que rodea estos casos, ya que ello impide que se conozcan las causas de esos crímenes. Consideramos que esta profesión es humanista, sin embargo, en Honduras su ejercicio conlleva muchos riesgos, sobre todo en los litigios que tienen que ver con la materia penal. Herrera indicó que es urgente que las autoridades hondureñas establezcan mecanismos de seguridad que permitan salvaguardar la integridad física y la vida de los abogados y sus familias. Cifras del Colegio de Abogados de Honduras indican que reciben un promedio diario de 2 solicitudes de protección. Más del 70% de los crímenes de abogados se registran en los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, en el centro y norte de Honduras, añade el informe del Organismo de Derechos Humanos. Ante la inseguridad que enfrentan los abogados, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos indicó que ha notificado a sus delegados dentro de Honduras para que intensifiquen su atención a miembros de este grupo que denuncien ser víctima de amenazas o cualquier otra acción que ponga en riesgo su vida. En lo que va de 2018 han muerto al menos 5 abogados en Honduras en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades encargadas de la investigación, según el informe del Organismo de Derechos Humanos. El caso más reciente es el de la abogada Norma Saraí Romero, de 27 años, que fue asesinada a tiros cuando se dirigía hacia su trabajo acompañada al menos de 2 familiares. Romero fue atacada a tiros por un hombre en motocicleta que se puso a la par del lado derecho del vehículo en el que viajaba, según un informe policial. Bueno, y por tercer mes consecutivo, más de 50.000 migrantes fueron detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México. Estos son los niveles más altos desde que el presidente Donald Trump asumió el poder y llegó a la Casa Blanca. Entre tanto, una reforma migratoria podría estar gestándose. Legisladores demócratas y republicanos moderados del Congreso se muestran optimistas respecto a las negociaciones de una posible ley que busca regularizar a los jóvenes soñadores a cambio de aumentar los fondos para el muro fronterizo y ajustar las leyes migratorias. Las personas a la derecha del espectro están conversando productivamente para sacar adelante una legislación común. Los demócratas se muestran expectantes ante la posibilidad de un acuerdo. Paralelamente, el Departamento de Seguridad Nacional reveló que 51.912 migrantes fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos durante el pasado mes de mayo. El número de personas detenidas cruzando ilegalmente la frontera aumentó levemente con respecto al mes pasado y creció en 160% en mayo de 2018 con respecto a mayo de 2017. La reducción del flujo migratorio ilegal entre Estados Unidos y México es una de las principales metas del presidente Donald Trump, quien en marzo llegó a solicitar el envío de la Guardia Nacional a la frontera sur del país para apoyar a las patrullas fronterizas. Asimismo, el fiscal general Jeff Sessions anunció recientemente tolerancia cero con aquellos que intenten entrar ilegalmente al país. Pero según Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes, las técnicas de disuasión de la Casa Blanca no frenarán el flujo de migrantes que huyen, la mayoría de ellos, de la violencia y la pobreza en Latinoamérica. Se le ha dicho a Estados Unidos por muchos años que aunque construyan una pared de 100 metros, la gente va a continuar llegando a Estados Unidos porque aquí están sus seres queridos, porque aquí es donde pueden rehacer sus vidas. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Mientras tanto, la cifra de salvadoreños que han sido deportados principalmente desde Estados Unidos y también de México disminuyó 20.4% en lo que va desde 2018 en comparación con el mismo lapso del 2017, según la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador. Los datos de la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador indican que hasta el 7 de junio de este año fueron retornados 4.294 salvadoreños desde México, 6.387 desde Estados Unidos y 44 de otros países que no fueron especificados. Estas 10.725 deportaciones a El Salvador representan una disminución del 20,4% respecto a las 13.483 personas retornadas en las mismas fechas de 2017, según el informe oficial, en el que no se detallaron las circunstancias que desencadenaron la baja.
En enero de este año, el gobierno de Donald Trump anunció la suspensión del estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, para más de 190,000 salvadoreños en septiembre de 2019, fecha para la que deberán haber abandonado Estados Unidos si no han obtenido otra vía de regularización. Unos 2,8 millones de salvadoreños viven en Estados Unidos, de donde llegaron a El Salvador en 2017 buena parte de los 5.000 millones de dólares en remesas, la cifra más alta hasta ahora en la historia del país centroamericano. Entre tanto, los residentes de Nueva York son escépticos cuando se trata de erradicar a la pandilla Mara Salvatrucha o la MS-13. Ramón Taylor, de La Voz de América, nos cuenta por qué. Cuando la pandilla MS-13 hizo su camino desde California hasta Nueva York a principios de la década de 1990, se instaló en la ciudad turística de Freeport, Long Island. Trump toma el cargo y ahora hay un gran grito de emoción al respecto, cuando, lo que sé sobre esta situación, la gente ha estado muriendo por estas situaciones con la pandilla MS-13 por bastante tiempo. Corey Brewer, quien creció en Freeport, recuerda varias instancias de homicidios de conocidos asesinados por MS-13 que datan de 2000. En octubre, los restos de una víctima atribuida a la pandilla fueron encontrados en Cow Meadow Park, inquietando a residentes del condado de Nassau. En 2017 tuvimos 6 niños que fueron asesinados en el condado de Nassau por MS-13. De esos 6, uno recibió un disparo en la cara. Uno recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza. 4 de ellos fueron violentamente asesinados con machetes y enterrados en tumbas poco profundas en todo el condado. Para Javier Lechuga, un residente de 26 años de Freeport, originario de Colombia, la cuestión de cómo erradicar un grupo violento sin poner blancos en los latinos respetuosos de la ley es complicada. Él mira a su hijo como un ejemplo del éxito que proviene de las familias inmigrantes trabajadoras. Mi hijo ha salido condecorado en la escuela. Inclusive tiene en uno de los certificados, tiene la firma del presidente Trump. Y eso es algo que me hace a mí orgulloso, porque si están hablando de mi comunidad, a mi hijo creo que sobrepasa, las cosas malas que nos quieren inculcar a veces a los inmigrantes. Ramón Taylor, Voz de América, Condado de Nassau, Nueva York. Y como ese último testimonio, son muchos los que hacen el bien y buscan el porvenir, no solamente de Estados Unidos, sino pues dejan muy en alto el nombre del país que los vio nacer. Vamos a la pausa. A la vuelta les contamos cómo avanza el Mundial de Rusia 2018. Ya venimos. Bueno, y ya arrancó la fiebre mundialista y los ojos del mundo están puestos en Rusia, en donde Costa Rica y Panamá pues representarán a la región centroamericana allí disputándose la Copa del Mundo en este Mundial Rusia 2018. Pero también en esta última semana se conoció dónde se va a jugar el Mundial 2026. La candidatura norteamericana, conocida como United 2026, se impuso en la votación a Marruecos por 134 a 65 votos en el Congreso de la FIFA en Moscú, Rusia, que se llevó a cabo el pasado miércoles 13 de junio. Vamos a ver la nota. Canadá, México, Estados Unidos han sido seleccionados para acoger la Copa Mundial de la FIFA del 2026. De esta manera, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunciaba que las 3 naciones que conforman Norteamérica organizarán el evento futbolístico del 2026. Canadá, Estados Unidos y México albergarán el primer Mundial XXL de la historia, ya que la cifra de equipos aumentará de 32 a 48 escuadras y será la primera Copa del Mundo realizada en 3 países diferentes. La noticia fue celebrada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y destacó la capacidad de la nación azteca para organizar importantes eventos deportivos. La decisión de la FIFA es un reconocimiento a los 3 países y, por supuesto, un voto de confianza a la capacidad de organización, a la calidad de la infraestructura y a los servicios que México ofrece. México es un gran anfitrión. Tenemos magníficas playas, pueblos mágicos y extraordinarios sitios arqueológicos. Pero sobre todo, los mexicanos somos gente hospitalaria y cálida, que disfruta de compartir sus tradiciones, su gastronomía y su amor por la vida.
en tanto que los otros dos mandatarios norteamericanos, el estadounidense Donald Trump y el premier canadiense Justin Trudeau, destacaron en sus cuentas de Twitter el esfuerzo para dejarse la sede del Mundial del 2026. Los Estados Unidos junto con México y Canadá acaban de dejarse la Copa Mundial. Felicitaciones, una gran cantidad de trabajo duro. Buenas noticias esta mañana, la Copa Mundial de la FIFA 2026 estará celebrándose en Canadá, Estados Unidos y México. Felicitaciones a todos los que trabajaron duro en esta candidatura, va a ser un gran torneo. Aunque en el horizonte futbolístico cercano está el Mundial de Rusia 2018 y la expectativa del certamen del 2022 que se disputará en Qatar, 2026 representará el regreso del evento deportivo a América, específicamente a Norteamérica, que no ve un Mundial de fútbol desde 1994, cuando Estados Unidos lo organizó. En el caso de México, esta nación se convertirá en el primer país del orbe que organizará 3 ediciones de la Copa del Mundo tras haber albergado ya en solitario las ediciones de 1970 y 1986. Para Canadá, la realización del Mundial del 2026 representa su debut en la organización de este tipo de eventos, en los cuales solo ha tenido una participación en la edición de 1986 en México. Según el plan de la candidatura ganadora, 60 de los 80 partidos se jugarán en Estados Unidos. México y Canadá recibirán cada uno 10 encuentros. Es la primera ocasión en la cual la sede del Mundial no se elige a través del Comité Ejecutivo de la FIFA, organismo ya desaparecido tras las sospechas de amaño en la elección de Rusia 2018 y Qatar 2022. Tras estos eventos, el ente rector del fútbol mundial cambió su reglamento. Y fue así que 203 federaciones nacionales de todo el orbe decidieron cuál será la sede del 2026. Las estimaciones de esta candidatura señalan que promete ingresos por más de 14.300 millones de dólares, casi el doble de su rival Marruecos. Bueno, y trabajo duro tienen los países de Norteamérica entonces para preparar este Mundial del 2026. Pero ahora vamos a repasar uno de los datos curiosos de este Mundial. Y es que Rusia 2018 es el tercer Mundial que como técnico disputará el entrenador de Panamá, el colombiano Hernán El Bolillo Gómez, que estuvo en Francia 98 y en Corea-Japón 2002. Un entrenador que buscará dejar muy en alto el nombre de Panamá en esta su primera Copa del Mundo, la primera Copa para el equipo panameño. Otro dato curioso es que en Rusia 2018 Costa Rica enfrentará nuevamente a Brasil, equipo que ha enfrentado en 2 ocasiones anteriores. Estamos hablando de Italia en 1990, Corea-Japón 2002. Un partido que sin duda será de infarto y va a paralizar a Costa Rica el próximo viernes 22 de junio. Bueno, y con esta fiebre mundialista me despido. Ha sido un placer haberlos acompañado en esta media hora haciendo un recorrido por las informaciones más destacadas de la última semana. Ahí le quedan en nuestra pantalla nuestras redes sociales, nuestro sitio en internet para que usted interactúe con nosotros y se mantenga informado, no importa dónde se encuentre. Nos vemos pronto.